En nombre de Dios de la patria se abre la sesión. Buenos días. Secretaria, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta. Ya. Muy buenos días a todos. Tenemos como parte de la tabla, en primer lugar, el proyecto segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Ese es el proyecto boletín 11.140-12. Para este efecto está invitada la ministra de Medio Ambiente, doña María Eloísa. Aquí dice María Eloísa Rojas, yo le digo de otra forma a usted, pero no sé. Yo le digo Maísa, pero el nombre técnico es... No, el nombre... Pero usted se le conoce como Maísa. Como Maísa. Entonces, secretario, coloquémosle para todos los efectos Maísa, porque si no me voy a confundir de nuevo, sí. Para que usted... Además, yo no me voy a sentir aludida. ¿Y lo hice con H? Y lo hice con H. Como Elena, que hay con H y sin H. Sí. Pero lo hice, no sabía que había con H y sin H. No me deja sorprender. El jefe de Departamento de Regulación, don Ariel Espinosa, el asesor legislativo, don Cristóbal Correa, el asesor legislativo, don Ignacio Martínez. Ya. A ver, ministra, necesitamos que nos ilustre respecto de este proyecto. Como usted comprenderá, nosotros no tenemos intuición sobre todo el proyecto, porque la Comisión de Hacienda se refiere a los temas que son de su competencia. En este caso, secretaria, tenemos... Presidente, ¿cuáles son los temas? Este es un caso especial también. Lo que sucede es que este proyecto, que se inició en la Cámara de Diputados por moción de la diputada Núñez en ese entonces, después pasó al Senado y en el Senado se presentaron indicaciones, una indicación sustitutiva del Ejecutivo y unas indicaciones parlamentarias. En julio del 2022 se acompañó un informe financiero que dice lo siguiente respecto del efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal. Dice: las presentes indicaciones no irrogarán un mayor gasto fiscal, por cuanto las disposiciones que introduce son de carácter normativo y serán implementadas con cargo a la dotación y recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente. Si tan solo hubiera dicho que no irrogara un mayor gasto fiscal, la Secretaría habría estimado que no correspondía pronunciarse porque no había ninguna norma de competencia. Pero como agrega esto de que serán implementadas con cargo a la dotación y recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, obliga a encontrar una norma, y fue bastante difícil porque en verdad no tiene normas propiamente hacendarias. Ya, son cosas que no puedo... Yo quiero explicar, ministra, que claro, nosotros tenemos una obligación de ver aquello que es propio de la comisión, porque no podemos hacer todo el trabajo que hizo la comisión específica, digamos, especial, de origen, pero tenemos este tipo de realidades, digamos. Cuando se hace referencia, nosotros tenemos que cuidar, no a nombre nuestro, sino que a nombre del Estado, digamos, todos los recursos públicos y ver su correcta aplicación. Entonces, claro, si hubiese no tuviera dicho gasto, yo le hubiera dicho muchas gracias, pero cuando dice que además hay una norma respecto a ese gasto de defensa, yo no había visto, sí, secretario, una forma de que era un informe así, ¿o no?, de esa naturaleza. No, si pero tan así, medio ambiente, pero siempre se decía. Pero uno encontraba las normas. Pero uno encontraba la norma, claro, digamos, específica. En este caso era más difícil, y lo que sucede cuando Hacienda se pronuncia en su caso respecto a normas de su competencia es que se vota solamente en particular. Claro. Entonces, para votar en particular hay que tener una disposición que votar en particular. Y la encontró, ¿no? Hay una que podría servirnos a este efecto, que es la del artículo 7, que está en la página, perdón, es el número 7 del artículo único permanente. En los incisos, agrega incisos... ¿Y cuál página? En las páginas 10 y 11. Ya. Inicialmente habíamos pensado que podían ser nada más que los incisos 4 y 5, pero podría considerarse todo el numeral, que dice: todo plan de prevención o descontaminación será revisado por el Ministerio del Medio Ambiente al menos cada 5 años, aplicando el mismo procedimiento señalado en el inciso anterior, en las labores que tiene que realizar ahora el Ministerio
y el incumplimiento de los plazos dispuestos en este artículo, así como los señalados en el artículo 32 por parte de la jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, será sancionado con la medida disciplinaria de multa, equivalente a media remuneración mensual, previa instrucción de la investigación sumario administrativo llevado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica y del Estatuto Administrativo. Si la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio de la Administración del Estado sancionado persistiera en su actitud, se le aplicará el doble de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de 5 días. Ya, eso es parte de lo que vamos a tener que ver. A ver, senador García, antes de ofrecer la palabra a la ministra. Presidente, no sé si ayuda o confunde más, pero nosotros tenemos 2 informes financieros. Uno del año 2020 que dice que no irrogarán un mayor gasto fiscal. Punto. Perdón, ese corresponde a unas indicaciones que se presentaron por el Ejecutivo aquí en el Senado. Lo que sucede es que esas indicaciones después fueron retiradas. Entonces, ese informe para estos efectos no tiene, claro, se entiende también. Sí. Ok, muchas gracias. A ver, ministra, ¿por qué no nos ilustra respecto a este proyecto en general? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco la invitación, habiendo entonces clarificado de que existe alguna razón legal para estar en esta comisión, a pesar de que no irroga gastos. Vamos a, muy brevemente voy a dar algunas ideas generales y después le voy a dar la palabra a Ariel Espinosa de nuestra división jurídica para que explique los términos más técnicos de este proyecto, porque es un proyecto bastante técnico. Siguiente, por favor. A ver, muy brevemente, como ya lo mencionó la secretaria, este es un proyecto de ley que fue una moción parlamentaria encabezada por la entonces diputada Paulina Núñez, ahora senadora, y fue aprobado en un año y medio. Y después no pasó mucho más hasta que durante este año, siendo la ahora senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, volvimos a discutir el proyecto y acordamos con ella trabajarlo e ingresar una indicación sustitutiva. Fue ingresada en agosto y se aprobó a fines de agosto. A ver, ¿cuál es el objeto del proyecto? El objetivo del proyecto es hacerse cargo de un vacío que existía entre el momento en que el Ministerio de Medio Ambiente declara algún territorio del país en zona latente o saturada y hasta el momento en que se aprueba el plan de prevención o de descontaminación. Este plazo puede durar hasta 4 años y por lo tanto una vez que uno ya tiene un impacto en la salud de las personas, hasta el momento que uno tenga medidas no había un vacío ahí. Ese es el objetivo en el fondo de este proyecto. Ahora, ¿por qué nos interesaba al Ejecutivo involucrarnos? Bueno, la propuesta original abordaba un vacío normativo, que es el que acabo de mencionar, ¿verdad?, en que no había ninguna medida que se podía implementar para, en el fondo, durante ese periodo largo, tener alguna capacidad de incidir en el estado de contaminación. Sin embargo, el proyecto original, en nuestra opinión, no era suficientemente eficiente en cómo abordaba este vacío. Y tampoco se hacía cargo de los proyectos que ya existían en la zona y por lo tanto que eran los responsables de la situación de latencia o de saturación. Entonces, con esto y en conversación con la senadora en particular, pero en general con los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, trabajamos para acoger el espíritu original con una serie de medidas que yo quiero que ahora Ariel les explique. Muchas gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra don Ariel.
Muchas gracias por su intermedio, presidente. Comentar que, bueno, como ya se señaló, el diagnóstico es que durante este periodo entre la dictación del decreto que declara una zona saturada o latente, solo se activan ciertas tipologías de ingreso asociadas a proyectos inmobiliarios y el análisis, una obligación de analizar los efectos, características o circunstancias del proyecto para ver si corresponde ingresar por un EIA o una DIA, un proyecto nuevo de inversión. Eso es toda la regulación que protege los componentes ambientales o la salud de las personas en una zona saturada o latente. El proyecto original lo que implicaba era, por un lado, que todas las tipologías que ingresaban al sistema de evaluación de impacto ambiental debían hacerlo por EIA sin distinguir si el proyecto estaba ingresando o aumentando la contaminación del lugar en estos contaminantes de interés de la zona o no. Era indiferente, entonces ingresaban todos por un estudio de impacto ambiental, que es la forma más compleja de evaluación ambiental. Y, por otra parte, señalaba que los que generaban efectos o características del artículo 11 de la ley debían ser rechazados totalmente. Entonces, no tenía una lógica escalar. Y, por otra parte, tampoco consideraba medidas para los proyectos que ya estaban instalados en la zona y que son los principales responsables de la situación en la que se encuentra de saturación o latencia. En relación a esta evaluación que se hizo tanto del diagnóstico como de la naturaleza del proyecto, lo que se propuso fue tener medidas que fueran escalando en función de la gravedad de la situación, tanto de los proyectos nuevos como de los existentes. Para los proyectos nuevos se considera efectivamente la evaluación por estudio de impacto ambiental para proyectos que producen un aumento significativo de las emisiones del contaminante de interés para la declaración de la zona. Entonces se fija un primer umbral y luego se agrega la situación de un impacto crítico, es decir, una emisión relevante para el contaminante de interés, y ese escalón es el que son los proyectos nuevos que deben ser rechazados. Por otra parte, se permite la generación de medidas provisionales, que normalmente es adelantar medidas que se consideran típicamente en los planes de descontaminación antes de la dictación del respectivo plan, que deberá dictarse en el plazo de 4 años. Y también se establece la posibilidad de generar una categoría de gran emisor en esta cuenca o territorio que está declarado zona saturada, para efectos de que estos grandes emisores deban aplicar medidas de compensación de emisiones. Y ciertos proyectos nuevos también deben compensar emisiones, sean o no de aquellos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Estas medidas responden a una lógica más escalonada, a diferencia del proyecto original, y permiten una administración más eficiente de los recursos. Y por otra parte, se consideraron algunas otras medidas dentro del proyecto para facilitar y armonizar la estructura de este sistema propuesto, que tenía que ver con mejorar la definición del plan de prevención. Esto porque la definición actual vigente del plan de prevención daba a entender de que se debía mantener bajo el cumplimiento de la norma y no salir de la zona de latencia, que es el rango del 80% de la norma que regula los contaminantes en ese territorio, y por lo tanto era una medida que no era totalmente preventiva. También se acompañó con otra modificación normativa que permite la pervivencia de algunas normas de los planes de descontaminación, y eso tiene el objeto, cuando ya se logra el objetivo ambiental, que es disminuir la contaminación en un territorio, o sea, el Estado ha hecho bien las cosas, logra disminuir la contaminación, pero quitar todas las medidas de un plan de descontaminación podría ser altamente contraproducente, porque podría volverse a un estado de saturación o latencia y volver a tener que dictar un plan de descontaminación, cuando lo más eficiente es dejar vigente alguna de la normativa del plan para mantener bajo la latencia. Y bueno, y en la discusión parlamentaria, o sea, de los senadores, también se dio algunas otras ajustes a la indicación del Ejecutivo que tienen que ver también con este tema que se ha mencionado de las sanciones. Para graficar un poco cómo opera esta escala de los impactos de los proyectos nuevos,
aquí lo pueden ver en una pequeña gráfica, en el primer nivel un proyecto nuevo que no tiene aumento de emisiones del contaminante de interés, tiene sus reglas de evaluación normal. Un proyecto nuevo que tiene un impacto significativo, es decir, en el primer rango entre cero aumento de emisión y un rango fijado por el decreto, ingresa por estudio de impacto ambiental, y luego los que ya tienen un impacto crítico, es decir, el segundo rango de ahí para arriba, de un porcentaje fijado por el decreto que declara zona saturada o latente, esos ya deben ser rechazados porque esa cuenca o territorio ya no admite una contaminación adicional por las características que tiene. Y es importante considerar que estas son para todo tipo de contaminantes, no solo los atmosféricos, que es lo que uno tiene normalmente en mente, sino también, por ejemplo, hídricos en las cuencas. Eso como esquema general del proyecto, y quedamos atentos a sus A ver, dudas. yo le voy a pedir un favor grande a la ministra y al asesor. Digamos. Nosotros no somos la comisión especializada. A mí me gustaría que lo situemos en un ejemplo práctico. O sea, búsquenos una zona que esté declarada latente o saturada, hay varias, digamos, y qué podría pasar si se presentara cada uno de los escenarios, para entenderlo más didácticamente, que usar la imaginación para esto. Por ejemplo, en una zona declarada... A ver, espérate. Lo primero que... Perdón, disculpa. Dado que yo no soy abogada, yo creo que la parte de los ejemplos se me viene también importante para entender. Tenemos que entender de que desde Santiago al sur prácticamente todas las ciudades de Chile están en una zona de latencia y saturada, y algunas en el norte también. Pero ya, eso es como lo primero. No, es que eso es bien importante, Sí. ministra, porque eso nos ayuda a instalar, digamos, la magnitud del tema, digamos, Exacto. porque hay tanta nomenclatura medioambiental que uno a veces, Sí. Estas cosas que aparecen como casi sinónimos son palabras muy distintas una con otra, digamos, entonces nos ayuda mucho eso, digamos. Usted, Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos normas, latencia es como cuando está a punto de sobrepasar la norma, y saturada cuando ya la sobrepasó. Ya entonces están estas dos categorías. son las categorías más altas en materia Exactamente. de contaminación. Sí, y en un caso uno elaboraría un plan de prevención porque no quiere llegar a la saturación, y el otro uno de descontaminación porque ya estoy Pero eso sobrepasada. respecto de actividades que estén funcionando ahí. O sea, lo que pasa es que se monitorea el lugar, la ciudad. Voy a inventar Talca. ¿Ya? Un Yo ejemplo tengo- práctico. Claro, yo tengo estaciones y veo que hay algún contaminante. En el caso de Talca es material particulado, y claro, entonces yo lo monitoreo y veo que en Talca la norma que está vigente en Chile se supera muchas veces durante el año, en general durante el invierno, ¿verdad? Esa es como la realidad de todo el centro-sur de Chile. Y por lo tanto tengo que elaborar un plan de descontaminación. En este caso, si estuviese como al límite, sería un plan de prevención, y a veces son ambos. Entonces, en este momento, y el tema es que una vez que yo me doy cuenta de que estoy en esta situación, el plazo es como de 4 años para el plan de descontaminación y para elaborarlo. Y durante todos estos años podría ingresar un proyecto con una industria Sí, que pero emite el plan lo hace el Ministerio de el Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Por eso, sigamos el ejemplo de Talca. Digamos. Entonces, usted dice ya está porque la, no sé, el material particulado excedió, entonces aquí se quiere un plan por 4 años. Sí. Muy bueno. Claro, Ya. tiene varias etapas de Exacto, participación, yo lo he visto, ya. etcétera. Entonces, por eso es que se demora tanto. Sí. Pero durante todo ese periodo podría llegar una industria, ¿cuál podría ser? Una de biomasa, por ejemplo, Claro. una caldera de biomasa. Caldera, que hay varias, o sea, ya, Sí. que una caldera Ya, de biomasa, que quiere efectivamente, instalarse ahí. Digamos. que se quiere instalar ahí, y que evidentemente emite también material particulado, y que por lo tanto evidentemente va a contribuir a que se agrave el problema. Y en este momento no tendríamos ninguna manera de regular que esta empresa, por ejemplo, uno, que ingrese, dos, que sea o que tenga que tomar
una medida de en vez de la chimenea A, usar la chimenea B para... No tendríamos ninguna manera de regular esto hasta que tengamos el plan de descontaminación. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto es evidente de que durante esos 4 años potencialmente se podría ir agravando en realidad la situación y por lo tanto ir en contra de la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de Talca de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces ese es el vacío que existe. Y es un vacío importante porque, como mencioné, hay una gran cantidad de la población de Chile que vive en zonas que ya son declaradas latentes o saturadas. Después, pero por ejemplo, en el proyecto original, la construcción de un hospital tendría que haber entrado por estudio de impacto ambiental. Pero uno podría pensar que la construcción del hospital de Talca no va a generar mayores emisiones y por lo tanto en realidad no le correspondería entrar. Y entonces eso es la primera parte que uno vería. Proyecto nuevo, pero no va a tener un impacto en este contaminante, que estamos hablando de mareas particuladas, pero en realidad puede ser, como bien dijo Ariel también, agua u otro. ¿Eso lo determina quién? Eso ¿En está cuál de las 3 arreglado categorías está? Es que eso está regulado en nuestra ley. ¿Ya? Y ahora queda claro de que se tiene que evaluar. Así que a ese proyecto no le pasa nada, sigue su curso normal. Ahora, cuando dice ahí un proyecto nuevo con impacto significativo es una categoría que está estipulada en la ley bases del medio ambiente. Y en ese caso sí tendría que ingresar por un estudio de impacto ambiental. Y en el caso de que sea un proyecto nuevo, una chimenea que genere eventualmente un impacto crítico, y todo esto son definiciones que van a quedar en el decreto, en ese caso tendríamos que rechazarlo. Ya, ¿y qué orden de magnitud pasan con esto? Porque si usted dice que casi todas las ciudades de Santiago al sur, así fue la explicación, digamos, están en esta lógica de latencia o de saturación. ¿Qué porcentaje de proyectos están en uno y otro, en cada una de las categorías? Se lo planteo al revés, porque yo creo que tenemos que buscar varios. ¿Cómo se lo planteo? Una es un bien superior, que es el tema medioambiental. La otra también es, bueno, pasa cómo funciona el país, digamos, con proyectos que también son muy importantes para enfrentar el desarrollo, digamos. Claro. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando en esta Le dejo responder estos detalles a Ariel. Muchas gracias. Es difícil determinar la cantidad de proyectos que estarían en la situación de impacto crítico. Son los menos porque en su mayoría no todos los proyectos afectan los contaminantes de interés de una zona que está declarada latente o saturada. A nivel de magnitud de impacto en el territorio, sí podríamos decir que son esta hipótesis regula algunas ciudades o territorios que para por ejemplo, este periodo de 2 años consideramos 4 territorios que podrían estar afectos a esta situación en el país, porque las otras ciudades o territorios que están con saturación o latencia ya están con sus planes de descontaminación o prevención en curso. Pero el número de proyectos específicos dentro de cada ciudad es muy difícil de determinar. Lo importante de esta norma es que permitiría a esos proyectos de antemano saber si están en una condición u otra, cosa que hoy día no ocurre. Hoy día los proyectos deben someterse a evaluación y el análisis por estar en una zona saturada o latente se realiza dentro de la evaluación ambiental con los criterios propios de las modelaciones y de análisis técnicos que ocurren dentro de la evaluación, pero no tienen una regla antes. No saben antes necesariamente cuándo van a ser considerados que no cumplen la normativa. En cambio, con este proyecto va a ser una cuestión que va a estar definida en el propio decreto de zona saturada o latente, por lo tanto va a ser conocido por el proyecto si es que su aumento de emisión va a estar en una condición de impacto crítico y por lo tanto en teoría debería tener la posibilidad de reformularlo incluso antes de ingresarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa sería como la gran ventaja de esta fórmula respecto de la que está en el proyecto original. ¿Esto le daría más seguridad, por así decir, o
más bien saber a qué atenerse respecto de un proyecto nuevo en función, si está dentro de ese escenario de donde hay que son declaradas latentes o saturadas. Si está el plan, ya funciona otra lógica. El tema es en el periodo entre que está declarada la zona y que está definido el plan. Ese es más o menos el... Sí, yo también opino de que esto da más seguridad, porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de una zona que está saturada por material particulado, si yo quiero instalar por ahí una industria con una chimenea, y tengo dos opciones, ¿verdad? Una chimenea que con abatimiento y que reduce las emisiones y otra sin. Si todavía no hay plan de descontaminación, la institucionalidad ambiental me permitiría ingresar el proyecto con la chimenea sin un mecanismo de reducir emoción. Pero una vez que llega el plan de descontaminación, tendría que igual el titular cambiar la chimenea. Entonces aquí ya lo sabría desde antes, en el fondo, de que si yo quiero ingresar este proyecto en una zona que está saturada y que por lo tanto yo siempre pienso en la atmósfera, que es lo que más el ejemplo que más me acomoda, pero donde hay un nivel alto de contaminación para las personas y por lo tanto afectación a la salud. Bueno, si yo quiero ingresar a ese proyecto, tengo que asegurarme de que no vaya a empeorar la situación, incluso cuando todavía no está el plan de descontaminación aprobado. Así que yo diría que ayuda a darle seguridad a los titulares de proyecto y a prevenir que durante ese periodo, que es largo, porque estamos hablando de 4 años y muchas veces muchos más años, que siga empeorando la situación para las personas que viven ahí. ¿Ustedes tienen por ahí o nos pueden enviar en algún minuto las zonas que están declaradas latentes o saturadas hoy día? Sí, tenemos, bueno, el Ministerio tiene en este momento 15 planes de descontaminación vigentes y los planes además se tienen que revisar, pero se están elaborando, yo creo que 5 o 6 nuevos y se están revisando otro número importante. Así es que es una actividad bien intensiva del Ministerio de Medio Ambiente el trabajo en los planes de prevención y descontaminación. Ahora, dentro que nos atañe más a la comisión, porque aquí lo que yo entiendo, hay una nueva tarea para el Ministerio, porque hasta ahora el Ministerio, voy a decirlo en fácil, digamos, en fácil, temas difíciles, se declara la zona, declara la latencia o saturación, hoy día hace eso. Sí. 2, elabora los planes para enfrentar estas zonas de latencia o saturación. Y aquí lo que está haciendo el proyecto es agregarle una tercera tarea, que es generar en el periodo que va entre la declaración de latencia y el plan una institucionalidad, voy a decirlo así, digamos, no sé cómo plantearlo, respecto de según el tipo de proyecto que se presente, una calificación respecto, porque eso es lo que a mí, yo entiendo, en el fondo va a tener que calificar, si en la zona de latencia, va a tener que calificar si el proyecto es sin impacto de interés, con impacto significativo o con impacto crítico. Esa es la tarea que se le agrega ahora por así al Ministerio, porque me pone una cara así como de duda, ministro, me pone nervioso. Le voy a dejar a Ariel que lo conteste, pero me da la impresión que no, simplemente lo tenemos que definir en el decreto. Pero que explique qué es lo que es el decreto para estos efectos. Por su intermedio, presidente. Efectivamente, el Ministerio hoy día declara zona saturada o latente en función de la red de monitoreo. Dice, por ejemplo, en una red de monitoreo de 100 estaciones, 3 supera la norma anual y se declara la zona. Hoy día debe indicar la población y el área que está comprendida dentro de esa declaración. Lo que hace el proyecto no es sumar otro acto adicional, sino que cualifica esa declaración de zona que ya está considerada en la ley. Por eso el informe señalaba que no tiene gasto, porque es una obligación que el Ministerio ya tiene, solo que la complementa, y este decreto además deberá señalar, en función de las características del sector industrial de ese territorio, cuánto porcentaje de aumento de emisiones, pero no con un proyecto individualmente considerado, sino que cualquier proyecto nuevo que supere X porcentaje de emisiones para este contaminante de interés es el que debería estar como impacto crítico o como impacto significativo. Entonces, nos hace una evaluación de proyecto a proyecto. O sea, al momento, para entenderlo bien, al momento que se declara la latencia o saturación,
se agrega esto que ustedes plantean, que son los límites y respecto, que son informativos respecto de que si alguien quiere hacer un plan o un proyecto ahí, tiene que considerar cuáles son los requisitos que va a tener en función de lo que está en el plan original. Así es, ¿no? Exactamente, Ya. así es. Y respecto a las zonas que ya están declaradas latencia o saturación, ¿cómo lo van a hacer? Porque esas zonas no tienen esta nueva norma que va a aparecer, digamos. No sé si tienen una norma transitoria y... Para el proyecto establece que se pueden considerar medidas provisionales dentro de las facultades que se entregan y que corresponden a adelantar ciertas medidas que son típicas en los planes. Hay medidas que son muy de caso específico y tienen que ser consideradas dentro del plan, pero hay otras que son muy transversales. Por ejemplo, en todas las ciudades que tienen problemas asociados a la combustión de leña, son medidas muy probadas, conocidas y ya en funcionamiento, todas las que tienen que ver con el control de la humedad, el comercio de leña y la fiscalización de esto. Entonces es razonable, por ejemplo, para ciertos territorios, medidas provisionales, adelantar medidas que ya están bastante probadas, que no tienen mayor complejidad. Yo entiendo, mi problema es qué pasa con voy a usar zonas que están declaradas hoy día, que no tienen esto nuevo que van a tener, y que va a llegar alguien y decir yo quiero hacer un proyecto y cómo puedo saber, digamos, si está cuáles son los límites que voy a tener para estar en la categoría, voy a decir 1, 2, 3, que en el fondo tiene que ver con el índice de si es crítico, si es significativo, ya estoy aprendiendo, o sin impacto, digamos. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de entenderlo, digamos. O sea, cómo funciona en el periodo intermedio. O sea, me queda claro que de aquí para adelante, voy a hacerlo de otra manera, cuando haya estas declaraciones, el Ministerio va a decir además los parámetros que van a ser claros para quien quiera instalar un proyecto. Eso está claro. Respecto a los que ya tienen planes, ese es otro tema, porque ya esos están superados. Estamos viendo el periodo intermedio, que este es el objetivo de la ley. Entonces, mi pregunta es respecto de ese periodo intermedio, aquellas que están declarados en latencia, pero que no están agregados, no sé si hay un plazo, eso es lo que te quiero explicarlo. Dos puntos ahí. Son muy marginales en número. Vamos a confirmar el dato específico de cuáles son esos territorios que están hoy día en su proceso de elaboración, que tenemos que abrir otro archivo para eso. Y en cualquier caso, el proyecto no considera una medida retroactiva para efectos de la definición de estos umbrales por territorio, pero sí la medida provisional, la otra incorporación que hace esta indicación, lo de las medidas provisionales, sí permitiría cubrir estos territorios. Entonces, la herramienta funcionaría para esos territorios, la de medidas provisionales. La de el establecimiento de rangos, no, pero deberíamos ver y se podría considerar un transitorio para esos casos. Es importante, ¿no? Importante que lo piensen, digamos, porque creo que es el tipo de cosas que a veces se nos queda, porque nos preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa en el periodo intermedio? O un plazo, una norma especial. Se lo sugiero para que funcione. Senador Lago, usted me pide la palabra. Bueno, usted está tratando de entender su pregunta, presidente. Trata de entender. Lo suyo es con respecto cuando ya comenzó la instalación de una industria. La mía es lo siguiente. Lo que nos Yo entendí que había se aclaró zona de latencia o de saturación. A ver, déjeme, para explicarme, esta norma lo que busca es llenar un vacío, voy a plantearlo de esa forma, se lo dijo la ministra, respecto de aquellas zonas que se van a declarar, voy a decirlo así para efecto de la pregunta, de latencia o saturación. Lo que podrían declararse. O que podrían declararse, que se podrían declarar latencia o saturación. Hoy día se declara latencia o saturación, respecto del cual no hay medida intermedia que uno sepa qué puede hacer o no puede hacer, y hay que esperar 4 años más o menos, esa es la práctica que decía, para que salga el plan. Ahí el plan define con mucha claridad los requisitos que debe tener cada uno de las eventuales industrias que se quieran instalar en esos lugares. Eso está claro de aquí para adelante. El problema o la duda es que hoy día hay efectivamente declaradas zonas de latencia. O sea, entonces, ¿qué es lo que busca el proyecto?
que al momento de declarar latencia de saturación, adicionalmente establezca parámetros para que si alguien quiere el día de mañana instalar en ese lugar alguna industria, sepa que va, si, según el tipo de contaminación, si eso va a ser un impacto que no va a tener mayor relevancia, alternativa 1, que va a tener un impacto significativo, alternativa 2, o que va a tener un impacto crítico, alternativa 3. Entonces uno va a poder tener claridad respecto a lo que va a suceder. Y a mí me parece bien inspirado eso, porque permite tener reglas claras para todos. El punto que yo planteo es que esto es de aquí para adelante, pero hoy día hay zonas de latencia o saturación que no tienen plan. Que se está elaborando el plan. Que está elaborando el plan, que ¿Ya? se puede demorar mucho, exactamente, Sí. está elaborando el plan, y que no tiene estas normas que va a haber para adelante respecto de los criterios. Eso es un poquito, a ver si en el periodo intermedio no se puede establecer algunos criterios. Eso es lo que estábamos hablando. Yo le hacía la pregunta porque lo que quiero entender yo, que no conozco mucho este tema, para serme franco, es que estableció una zona de latencia o declaración, no había nada, se estableció que esta zona de latencia o declaración, ahí hay varios escenarios. Un escenario es que ya hay industrias que están operando en esa zona, ¿correcto? Si no hay zona de declaración y latencia, pero se declara. Pero ya había vida ahí antes, pasaba algo, había una industria. Por eso, de Pues, hecho, está bueno, a eso me refiero que al hacer esa aclaración, la pregunta es, uno es cómo se hace cargo, eso, qué efectos tiene respecto a lo que ya existe. se hace cargo Ya, sí. con medidas provisionales. Sí. Entonces, otro escenario es, se declara la zona de latencia de declaración respecto a lo que ya está como industria, se adoptan medidas provisionales, y respecto de que aquellas que no están, pero que quisieran establecerse, habrán otras medidas distintas, o son lo mismo, o sea, me explico, una vez que tú declaras zona de latencia de declaración, ¿se aceptan más industrias en esa zona o ya se prohíben de suyo? El proyecto original es como que... Ministra, Sí. eso. Sí. El proyecto original era bien restrictivo y como que Ya, prácticamente ya. prohibía todo. Lo estoy diciendo muy en simple, Sí, no sí, es así. sí. Y lo que se hace Sí, para que lo ahora... entendamos nosotros. Para que lo entienda yo también, que no soy abogada. Sí entendí, ministra. Sí. Yo lo explico en fácil, Sí, sí, no, está pienso bien. yo por lo menos. Y lo que hace ahora es ponerle un par de criterios un poco más objetivos porque en el fondo, en el ejemplo que dábamos de un proyecto que definitivamente sabemos que no va a producir ningún impacto, ese sigue su curso natural. Ya. ¿Ya? Si va a producir impacto, tiene que ingresar por evaluación de impacto, por un estudio de impacto ambiental, es decir, por una evaluación más rigurosa para asegurarnos que... ¿Y quién define? O sea, ¿cómo Eso se sabe, eso va a ¿quién se estar- sabe si sí. el proyecto, como el que alcancé a escuchar, el hospital Sí. de Talca, Claro. yo habría puesto otro ejemplo, no importa, el hospital de San Antonio, ¿ya? Pero no. O una industria X, ¿se lo define la autoridad a priori o hay un criterio más objetivo? va a quedar en el decreto ¿Ya? que declara que la zona está saturada o latente. Va a Ya. decir, mire, aquí impacto significativo, que es la categoría, significa en este caso esto, esto y esto. Entonces, yo soy titular de proyecto, quiero ingresar, voy a mirar el decreto y decir, parece que yo voy a hacer Ok. impacto significativo, entonces me aseguro de que disminuir esos impactos. O voy a hacer impacto crítico, en ese caso no voy a poder siquiera ingresarlo. Así que ni Impacto siquiera lo crítico intento. no se hace nada con Claro. impacto crítico, ¿correcto? Y No se la permite. declaración y el estudio de impacto ambiental, cuando se hace, ¿en qué circunstancias? En todas las circunstancias Ya. se tiene que ingresar al servicio de evaluación, pero depende como por cuál vía y con qué si es una declaración solamente, si es un estudio, o en el caso que yo vea de que mi proyecto, que yo quiero ingresar aquí, un proyecto que tiene impacto crítico, que yo lo voy a ver escrito en el decreto, en ese caso, acá no puedo. Ok, perfecto. La pregunta Y la yo creo que evaluación, era... perdón, es y que- yo entender, finalmente la preocupación se nos coloma es respecto a que ya estaban establecidos, que estaban Sí, se hace cargo funcionando. también. Aquellas que están hoy día declaradas zonas de latencia o saturación que no, como no estaba esta ley, no tenían que colocar los parámetros referidos a cómo entender los proyectos futuros que se plantearan, nuevos que se plantearan,
Y que esa era la zona esa es la, yo Zona decía, gris. ¿cómo En generar este ahí? No, eso le preguntaba, no sé cuántas son esas zonas, pero son 4. ya, Hay 4 territorios en el país que están declarados latentes o saturados, que todavía no tienen su plan de Exacto, esa es la descontaminación, pregunta, que están exacto. en el anteproyecto, que están en este proceso de que dura Entonces, varios si ahí años. podría haber alguna norma transitoria para hacer una comprensión de alguien que quiere instalar un tema respecto a cuáles son los criterios de... ¿Cuáles son esas 4 zonas? Por su intermedio está Puerto Aysén. Para atmosférico está Los Lagos, Tierra Amarilla, Puerto Aysén y Quillota, Catemu y Panquehue, Yayay. Esos son por contaminantes atmosféricos. A eso habría que sumar una situación especial que es región del Maule, el Valle Central, que ya tiene un plan de descontaminación, pero se quiere hacer una macrozona, juntando territorios que tienen y no tienen plan de descontaminación. Y para efectos de aguas tenemos Lago Villarrica y Río Maipo, que esos son otra matriz ambiental. Otras realidades, claro. Otra realidad muy distinta, pero efectivamente también funciona la herramienta de declaración de saturación o latencia y un plan de descontaminación. Senador García. Solo para información, Temuco Padre Las Casas, ¿en qué está? Es una situación de revisión del plan que ya está vigente, por eso ese plan ya tiene medidas funcionando. Eso fue declarado saturación o latente, ya tiene el plan, está por así decirlo un paso más avanzado. Senador Columela, respecto de aquellos que aún no tienen el plan. ¿Eso era? Por ejemplo, su zona de que me he dado cuenta que era parte suya el tema. Panquehue, Yayay. Está el anteproyecto, se está elaborando el plan. Esa es la inquietud que planteamos. Esto, una pregunta técnica, ¿esto en la Comisión de Medio Ambiente fue aprobado por unanimidad? Secretario. Creo que solo una Todas las indicación hubo una abstención. salvo una, que está en la página, que en el comparado está en la página 8, la relativa precisamente al decreto. Esa indicación es la única que se aprobó por mayoría. Votaron a favor del texto que está en el comparado la senadora Paulina Núñez y los senadores Durana y Gaona. Y votaron en contra la senadora Allende y el senador Daniel Núñez. Ya, en todo caso eso no es de incumbencia nuestra en este caso, digamos. No, sí, estuvimos discutiendo al principio, si la verdad es que estábamos... Sí, el primero dejó sin efecto porque se cambió la indicación que lo sustentaba y el segundo... O sea, el primero se retiró, el primer informe financiero. El segundo dice algo que es lo que nos amerita que estemos discutiendo el tema, siempre ilustrativo entenderlo, digamos, que es que no tiene el gasto financiero, lo va a asumir el mayor gasto financiero que eventualmente lo asume el Ministerio de Medio Ambiente. ¿No dice, cómo es la palabra exacta que usa? Dice que no irrogará un mayor gasto fiscal por cuanto las disposiciones que introduce son de carácter normativo y serán implementadas con cargo a la dotación y recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente. Pero no hay una referencia, generalmente hay una referencia a cuánto cuesta. En general los informes financieros dicen tanto que será a cargo del Ministerio. No hay ninguna función nueva. Disculpe. Entiendo que no hay ninguna función nueva, simplemente que cuando declaremos el decreto vamos a tener que incluir algunos temas que hoy en día no aparecen en el decreto. Ya, o sea, usted no va a requerir más recursos para esto, dígalo ahora o calle para siempre. Así lo entiendo, ¿no? Sí. Ya. Senador García. Quizá otra alternativa sería que la DIPRES enviara otro informe financiero señalando simplemente que no irroga mayor gasto fiscal y con eso... No, pero podemos probarlo igual ahora. Sí, yo también creo que lo podemos aprobar, pero sí, porque lo que pasa es que esto de andar buscando una norma que es como extraño. Yo lo encuentro lo más extraño que hay. Lo hemos planteado en otros temas, digamos, y no nos ha pasado primera vez. Bueno, pero mira, hagamos una cosa, digamos. Claro, si quedara hasta ahí, la secretaria dice... Ese es el que primer no, informe financiero. Es del año 2020. Lo que pasa es que después se presentó... ¿Está 2 años atrasado usted, el senador Lago? Se retiraron esas indicaciones y su respectivo informe.
La secretaria no se equivoca, don Ricardo. Usted ha desconfiado de ella. Exactamente. Esa coma es la que nos tiene nervioso. A ver, bueno, pero hagamos una cosa, digamos, nosotros estamos sometidos, estamos por la Comisión de Hacienda, creo que ha sido bien útil entenderlo. Yo hago una sugerencia, que vean el periodo, todavía tienen espacio, ¿esto está en qué trámite está? En el segundo. Y va con modificaciones de ese trámite. Yo les sugiero que pueda incorporar algún transitorio, porque para dejarlo bien nítido, incluso pueden hacerlo por unanimidad en la sala, también si se diera el caso, digamos. Lo evalúen, probablemente la próxima semana, o sea, la subsiguiente, digamos. Entonces ahí, evalúenlo, creo que ayudaría a como cerrar lo que ustedes mismos han planteado. Pero en este caso particular, lo nuestro tiene que ver con el tema de impacto financiero, habiendo un informe de esa naturaleza que dice que si bien no tiene gasto fiscal, lo que las normas o lo que pudiera generar son de cargo del Ministerio de usted, es lo que tenemos que pronunciarnos respecto de esta votación. Así que, secretaria, y como yo sé que esto es un tema que genera harto interés, digamos, por parte del Ministerio y también por parte de distintos parlamentarios para tener normas más claras en esta materia. No me pronuncio sobre el fondo porque nos quedamos con la información de ustedes. El texto mismo lo vio Medio Ambiente y en eso hay que ser bien cuidadoso, que si lo ve otra comisión especializada y no es facultad de uno, no nos vamos a involucrar, pero sí respecto al informe. Entonces, señor Lago, usted me... perdón, pensé que me había pedido la palabra. Entonces, le pido, secretario, que someta a votación, entonces... Presidente, entonces se va a someter a votación los dos incisos del número 7 del artículo único, que están en la página 11, que como le expliqué al principio, es lo único que podríamos encontrar que tiene alguna incidencia porque hay una multa. Senador, una multa que no es de las multas que suele ver la comisión en todo caso, es una multa en un proceso disciplinario. Senador Lagos. Voy a votar favorablemente, señora secretaria. Solamente quiero valorar que en medio del tráfago de situaciones que nos toca vivir legislativamente y políticamente, que bueno que avanzamos en un tema medioambiental que es bien relevante y que se hace cargo de un vacío. Nos permite poner temas en la agenda que seguramente no va a ser titular en ninguna parte, pero que es re importante. Así que bueno. Senador García. A favor. Presidente. Voto a favor, haciendo la sugerencia al Ministerio para incorporar el transitorio. ¿Quedaría entonces despachado por la Comisión Queda de Hacienda? entonces despachado por la Comisión de Hacienda en lo que corresponde el Ministerio, el proyecto de ley que establece restricciones a la tramitación de proyectos en zona declarada de latencia o saturación. Para ver si cumple el objeto de la sesión, se levanta.